Bien, yo quisiera que en este segmento dedicarlo a tratar la situación del coronavirus, pero vista en República Dominicana. República Dominicana, pues, tiene 15 días, casi 20 días, una especie de confinamiento total, una cuarentena, ¿verdad?, que la población ha estado cumpliendo prácticamente en un 99%, es decir, ha habido un comportamiento ejemplar de la población. Las autoridades gubernamentales han estado tomando las medidas que entendemos debió tomar, ¿verdad? Las está tomando, pero lo más preocupante, desgraciadamente, para decirlo de una manera un poco más enfática, es que esto nos ha tocado en un tiempo de campaña política. Porque, primero, al igual como ocurría en otros países, aquí en República Dominicana vimos el problema desde lejos. Lógicamente tenemos la particularidad de que este es un país que en una buena parte vive del turismo, ¿verdad?, de las remesas, ¿verdad? Y desde un principio no se quiso cerrar tan temprano las fronteras. Pero bueno, también teníamos de frente unas elecciones, que eran las elecciones municipales del 15 de febrero pasado. Pero ya cuando llegó la fecha de las elecciones, nosotros teníamos en el país, creo que 2 casos de coronavirus, casos importados lógicamente. Primero, el de una persona que llegó procedente de España vía Francia, una señora dominicana que llegó de Italia, y creo que también se había presentado el caso de una persona que había llegado de Canadá. O sea, los primeros casos importados desde los países que son los principales emisores de turismo de la República Dominicana. Segundo, de una dominicana, de esos que han emigrado en busca de mejores condiciones de vida y que regresa a su país. Quizás regresó huyendo a la crisis que se estaba produciendo en Italia, ¿verdad?, que ha sido una de las peores. Y digo, bueno, estoy seguro en República Dominicana, como una ciudadana de República Dominicana hay que recibirla. Es un derecho que nadie le puede quitar. Entonces, teníamos otros 3 primeros casos. Había que celebrar unas elecciones el 15 de mayo. Si no se celebraron esas elecciones, ustedes pueden estar seguros que se estuviera tirando tiros en República Dominicana, y hoy estamos pagando la consecuencia. Entonces, por eso digo que desgraciadamente nos tocó en un momento de elecciones. Elecciones municipales en febrero y las elecciones presidenciales y congresuales de ahora de mayo, que tendrán que posponerse, que será un tema de discusión más adelante en este programa. Entonces, hubo que postergar un poco las medidas para hacer esas elecciones, porque si no se estuviera tirando tiros. Y segundo, nuestros políticos han seguido en campaña, un poco camuflada, en campaña electoral, en medio de una situación de desgracia nacional como la que se está viviendo, una situación de crisis como la que está viviendo no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Y creo que amerita es que se abre espacio solamente para que las autoridades trabajen y que los políticos se echen a un lado, porque lo fundamental es superar la crisis, no simplemente con pose de que yo estoy haciendo, pero sí para que me tomen la foto, o que yo estoy dando, o que yo estoy contribuyendo. Es bueno todo el que pueda contribuir, pero detrás de todas esas contribuciones, todos esos movimientos en la que siempre se persigue la fotografía o el video para divulgarlo, hay una campaña electoral de por sí. Entonces, por eso insisto que ha sido una desgracia que nos haya tocado enfrentar esta pandemia en momento de campaña electoral para 2 elecciones, una que se celebraron en febrero y la que tendrá que celebrarse quizás en julio, ¿verdad?, para lo cual habrá que modificar la Constitución, porque de seguro no habrá elecciones el 17 de mayo. Entonces, hoy estamos enfrentando esa situación. Tenemos, por ejemplo, al finalizar esta semana, cerca de 2.300 casos de personas contagiadas, con apenas 1 o 2 demarcaciones donde no ha penetrado el coronavirus,
porque son demarcaciones muy apartadas, como Ocoa y creo que Elías Piña. Después, toda la geografía nacional con el problema del coronavirus, porque hay una circulación comunitaria en una buena parte de las provincias. Y bueno, los muertos han pasado de 100, ¿verdad? El jueves eran 110 muertes, ¿verdad? Entonces, a eso habría que agregarle las estadísticas del viernes, del sábado y las de hoy domingo. Es decir, que estamos en un momento pico, ¿verdad? Con una mayor crisis en el Distrito Nacional, que tiene la mayor cantidad de casos, en Santo Domingo, es decir, la provincia de Santo Domingo, que es una provincia más poblada, con mayores focos también de pobreza, aunque no es una enfermedad de pobreza, pero con mayores focos de pobreza. La provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, donde ahí parece que ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en los países que son los grandes focos del coronavirus, donde no hicieron caso en principio a la gravedad del problema que nos estábamos enfrentando. Incluso el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho reiteradamente en diferentes conferencias de prensa que la gente seguía en las galleras jugando gallo, los jóvenes seguían jugando vitilla en la calle, hasta que tuvieron que intervenir la provincia, llevar la guardia, cerrar las entradas e impedir que la gente saliera y penetrara al municipio cabecera de San Francisco de Macorís y a otros municipios de la provincia de Duarte para poder controlar la expansión del virus, porque está demostrado que solo con el aislamiento social en este momento se puede controlar. No resolver de por sí el problema, por lo menos controlar hasta que se logre descubrir la vacuna. Entonces, la situación ahora mismo en República Dominicana es crítica. Es crítica, pero se está enfrentando, el gobierno está tomando medidas, ha ido tomando medidas que son correctas, hay colaboración de mucha gente, los diferentes sectores de la sociedad se han ido integrando, el empresariado, la sociedad civil, han ido integrándose, ¿verdad? De alguna manera u otro, haciendo aportes que contribuyan a crear un ambiente de que entre todos podemos enfrentar el problema y superarlo. De su lado, la población ha hecho su aporte. ¿Cuál es el aporte? Bueno, quedándose en su casa, acogiéndose a la cuarentena que ha decretado el gobierno, al toque de queda, y esa es la parte que tiene que hacer la población, y tomando todas las medidas de higiene que se recomiendan, porque solamente en este momento, reitero, con el aislamiento social es que podemos enfrentar el virus para en unos 2 o 3 meses tratar de volver a la normalidad, aunque no será normal, nada será como antes. Ustedes pueden estar seguros que aunque con este aislamiento social logremos controlar el virus y que se evite la circulación comunitaria, vamos a tener todos que salir con mascarillas, vamos a tener que salir todos con guantes por un tiempo. Ese contacto social entre las personas será totalmente diferente. Va a haber un impacto extraordinario. Los saludos, ¿verdad?, serán totalmente diferentes. Es decir, vamos a tener un impacto que va a transformar nuestras vidas en un 95%. Es decir, hay que prepararse para eso. Pero entendemos que el gobierno está dando el manejo que debe dar al problema, aunque entendemos que las medidas llegaron tarde, producto de esa situación que hemos hablado en principio, producto de un país en campaña política, de unos políticos que se han retirado de las calles, de hacer campaña electoral, bueno, y de que el virus no llegó como ha llegado a otros países, ¿verdad? Pues como decíamos al principio en el primer segmento, este es un mundo de migrantes, es un mundo cada vez más conectado, donde hay más interacción entre las personas, y República Dominicana, un país que recibe cada año 7 millones de personas de diferentes países del mundo que vienen a hacer turismo, no podía hacer la excisión. No podía hacer lo que está haciendo en este momento Jarabacoa, que es una provincia donde no ha llegado el coronavirus. O no podía hacer lo que está haciendo en este momento Elías Piña, que es una zona del país donde tampoco ha penetrado el coronavirus. El coronavirus iba a llegar, ¿verdad? Pero no se pudieron cerrar las fronteras hasta que no se cerraron las elecciones. Porque, ay papá, si usted cerraba las fronteras,
aéreas, marítimas, terrestres, y tomaba esa medida de cuarentena, antes del 15 de febrero estuviéramos tirando tiros. Después de estar seguro, como estaba este país con los cacerolazos, con la gente en la calle, que el mundo se estaba acabando, y unos políticos que había que hacer las elecciones a rajatabla, óigame, no había otra cosa que hacer que esperar a que pasaran esas elecciones. Y ahí estuvo gran parte de esos niveles de contagio que tenemos en este momento. Ustedes pueden estar prácticamente seguros de que ese gran problema que se expandió con tanta rapidez en la provincia de Duarte, esa cantidad de fallecimientos que lamentablemente llena de dolor a toda la sociedad dominicana, porque la provincia de Duarte está aportando más del 60, el 50 y pico por ciento un 25% de los fallecimientos. Doloroso. Ustedes pueden estar seguros que un alto porcentaje de la responsabilidad de eso está en la gente que vino a votar. Aquí regularmente viene mucha gente de los Estados Unidos a votar. Las elecciones municipales no se votaban ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Italia, ni en Francia, que son los principales países donde están los dominicanos. Entonces usted puede estar seguro que una buena cantidad de esas personas vinieron a votar. En ese momento, en las elecciones de República Dominicana, ya Italia era un desastre. Era una crisis grave la que estaba viviendo en Italia. Estaban muriendo, en ese momento estaban muriendo 400 y 500 personas diarios en Italia. Pero en España estaban muriendo 200, 300 personas diarias. Y Estados Unidos, que todavía lo estaba viendo de lejos, ya comenzaba a propagarse, principalmente en Nueva York, que es el foco principal en este momento, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, que superó a Wuhan, superó a Italia, superó a España, superó a los otros países en materia de cantidad de contagios. Y no ha superado a España todavía en cantidad de muertes, pero probablemente lo supere, porque las proyecciones de muerte en Estados Unidos son de unas 100.000 personas, según lo que se ha hecho, las proyecciones que ha hecho la Universidad de Hawking. Es decir, que nosotros no podíamos ser la excepción, porque ese flujo de gente que nos llegaba de manera natural, porque vivimos del turismo, y por la cantidad de dominicanos que viven en esos países, que son los que mandan la remesa, seguían entrando cuando el virus se seguía propagando y afectando el país. Pero bueno, el gobierno cerró las fronteras, lo anunció un jueves, las elecciones eran viernes, creo que jueves 13, con efectividad el 16, el 16, pues creo que yo domingo 15, se cerraron las fronteras, luego se llamó a la cuarentena, se declaró un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana, y luego se fueron apretando las medidas, se extendió de 5 de la tarde a 8 de la mañana. La población ha ido cumpliendo de manera ejemplar, que aprovechamos para felicitar a la población porque lo está cumpliendo con sus raras excepciones, ¿verdad? Luego se fueron interviniendo provincias como la Duarte y otras donde el virus se propagaba, se fueron tomando medidas drásticas como la intervención, se tomaron medidas luego para paliar un poco la crisis que producto del paro de labores afecta a casi 1 millón de personas. Se les da una asistencia económica a más de 600.000 personas según el corte que se daba a final de esta semana. Los trabajadores informales, son medidas del gobierno para protegerlos. Algunas medidas como postergar el pago de impuestos a las empresas, etcétera, se han tomado para paliar la situación, y luego cerraron el flujo entre un pueblo y otro. Pero yo entiendo que se han tomado las medidas que se debieron tomar. Hay que seguirlas reforzando si es necesario. Los políticos que le den una tregua a las autoridades, que las dejen trabajar, ¿verdad? Para que podamos seguir enfrentando esta pandemia con mayores niveles de eficiencia, y que en un tiempo no muy lejano podamos volver a la normalidad y que se puedan entonces la población reintegrar a sus labores productivas. La gente también pueda volver en el tiempo que se estime a las elecciones y elijamos las autoridades nacionales. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso continuamos con el contenido del programa. No se mueva.